Capítulo 6, Volumen 1, Quinta regla de los Caballeros del Sol. Ahorrar para la jubilación para evitar la pobreza en la vejez. El campo de ejecución del noroeste fuera de la ciudad realmente no está a una distancia normal. Para evitar que me acueste de inmediato y me una a la fila de cadáveres después de caminar todo el camino hasta allí, decidí a regañadientes soportar el dolor de gastar dinero para llamar a un carruaje que me llevara allí. Podría haber regresado al templo sagrado y tomar su carruaje público en su lugar, pero entonces tendría que mantener la sonrisa brillante y la actitud perfecta del Caballero del Sol frente al conductor. En mi estado actual débil en el que ni siquiera puedo sonreír completamente, es mejor que soporte la tristeza y alquile un carruaje, utilizando los fondos de jubilación que he estado ahorrando con mucho esfuerzo. Después de todo, si muriera ahora, entonces los fondos de jubilación que he estado ahorrando con tanto esfuerzo serían inútiles, ¿verdad? En el área de alquiler de carruajes, elegí un carruaje que parecía que aún podía llegar al campo de ejecución sin desmoronarse, y un viejo cochero a quien no parecería importarle incluso si el pasajero fuera un demonio devorador de hombres. Salté al pequeño carruaje, aunque olía como una cesta de huevos podridos, estaba demasiado cansado para preocuparme. Me acomodé en la esquina y me sentí cómodo. Gradualmente, mi conciencia se volvió borrosa y todo lo que sabía era que el balanceo del carruaje era tan cómodo como la cuna de un bebé. Me desperté con una expresión en blanco en mi rostro, junto con un gran bulto hinchado en la frente. Esto se debía a que el carruaje había frenado bruscamente, haciendo que mi cabeza golpeara contra la tabla de madera del carruaje frente a mí tan fuerte que incluso la tabla se rompió. Empecé a pensar, quizás también podría pagar una suma de dinero para sobornar a la persona encargada de los cadáveres en el campo de ejecución, y luego dejar que este cochero se una a la pila de cadáveres que no murieron por ahorcamiento allí. Disculpe, unos caballeros se detuvieron repentinamente adelante, así que no tuve más remedio que usar los frenos de emergencia. El cochero gritó al compartimento, aunque su voz monótona no sonaba para nada apologética. ¿Caballeros? Me froté la frente un poco dolorosamente. Caballeros sagrados y caballeros son prácticamente lo mismo, ambos empuñan armas, montan a caballo, llevan una armadura, tienen que ser un escudo humano en combate y son los primeros en morir, Kof. Debería ser, ambos usan sus propios cuerpos para bloquear los ataques de otros miembros del grupo, sacrificándose noblemente para proteger a los demás con cada aliento de su cuerpo hasta la muerte. La única diferencia es que los primeros sirven a Dios, mientras que los últimos juran lealtad al pueblo. Sin embargo, debido a que los caballeros sagrados sirven a Dios, tienen varios tipos de habilidades especiales. Por ejemplo, nosotros, los caballeros sagrados, tenemos la habilidad de autorrecuperación, así que la tasa de recuperación de nuestros cuerpos es súper rápida. Por ejemplo, ayer derramé sangre por toda una calle, pero hoy puedo correr sin problemas. Esto es algo que definitivamente un caballero no puede lograr, es más probable que simplemente se caigan y mueran después de derramar toda su sangre. En cuanto a los caballeros que sirven al pueblo, por supuesto que no pueden recibir ayuda de Dios, pero los salarios que pagan sus maestros también son más altos que los nuestros, y no solo 2 o 3 veces más altos. ¿Malditos? Un caballero de alto nivel, siempre y cuando pueda sobrevivir hasta la jubilación, definitivamente puede ahorrar lo suficiente de su salario para pasar su vejez lujosamente. Sin embargo, para un caballero sagrado, si no acepta trabajos privados, incluso los 12 caballeros sagrados que han llegado a la cima aún tendrían que vivir con frugalidad. De lo contrario, cuando se jubilen, se darán cuenta de que no tienen ni un centavo para comer. Las consecuencias serán ir a ver directamente al Dios de la Luz o tener que pelear por misiones con personas más jóvenes para ganar dinero incluso cuando ya tengan 50 o 60 años. Susurro, por ejemplo, mi maestro, considerado el caballero del sol más fuerte de la historia, ahora es un aventurero, compitiendo por misiones con personas más jóvenes en todas partes y luchando contra monstruos y ladrones, Kof. Debería ser guiando a la generación más joven y defendiendo la justicia. De todos modos, antes de que mi maestro dejara el templo sagrado, me dijo en tono grave: Niño, si no quieres que te obliguen a convertirte en clérigo después de jubilarte y con tu esgrima, es demasiado peligroso ser un caballero, entonces debes ahorrar bien para tu fondo de jubilación, para evitar la pobreza en tu vejez. Cuando pensé en esto, empecé a arrepentirme de mi decisión de gastar dinero en alquilar un carruaje. Debería haber ido a pie, porque creo que con mi habilidad de recuperación como caballero del sol, probablemente no habría muerto a mitad de camino. Justo cuando me sentía arrepentido, de repente hubo un alboroto afuera con caballos trotando, armaduras chocando y gente gritando. ¿Qué pasó?, pregunté impacientemente, asomando la cabeza por la ventana del carruaje. Justo cuando asomé la cabeza, vi al cochero saltar del asiento del conductor. ¡Genial! Corrió como si le hubieran crecido alas, en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en poco más que un punto en la distancia. ¡Maldito cochero, no permitas que te encuentre en el futuro!
De lo contrario, definitivamente te llevaré a ver al Caballero del Juicio y te acusaré de abandonar intencionalmente al Caballero del Sol. Después de bendecir a ese cochero para que vea al Dios de la Luz pronto en mi corazón, giré la cabeza y finalmente entendí por qué el cochero había huido. Frente al carruaje había 3 caballeros corpulentos que no parecían muy amigables. Regresa. Los 3 caballeros estaban mirando al cochero escapar, atónitos, pero el líder obviamente tenía experiencia y volvió en sí rápidamente. Al verme espiándolos, me gritó. Fruncí el ceño. Siendo el líder de los 12 santos caballeros, nadie se había atrevido a gritarme en toda mi vida, con la excepción de mi maestro, el Papa, y ese cerdo gordo de rey que era ajeno a la situación. No puedo creer que hoy el caballero sagrado que tiene dificultades en el lugar de ejecución está siendo intimidado por caballeros. ¿Esté sucediendo? ¿De verdad 3 insignificantes caballeros se atreven a gritarme? Mejor que tengan cuidado. ¿Creen que yo volveré y le diré al caballero del juicio que los golpee hasta dejarlos hechos pulpa? Oye. ¿No se te permite decir que soy débil? Intenta perder la sangre de toda una calle y luego veamos si puedes hacer algo al día siguiente aparte de estar amoroso con tu cama. Siempre he dicho que mi esgrima es mala, quiero decir, no tan buena, pero eso solo es en comparación con el estándar de los 12 santos caballeros y mi maestro anormal. Comparado con los caballeros normales, mi esgrima se considera promedio. Sin embargo, no olviden que soy un caballero sagrado. Mi salario no se sacrifica en vano, porque después de agregar un montón de habilidades sagradas variadas, mi habilidad es similar a la de un caballero de alto nivel. Además, teniendo en cuenta las habilidades de autorrecuperación extremadamente inusuales de los caballeros sagrados, mi habilidad real está definitivamente por encima de la de un caballero de alto nivel. Sin embargo, permítanme repetirlo. Después de perder la sangre de toda una calle, olvídense de luchar contra un caballero de alto nivel, incluso sacar una espada sería el tipo de actividad vigorosa que se debe evitar. Así que me froté la nariz y bajé la capucha de la capa. Saltando del asiento trasero del carruaje al asiento del conductor, empuñé el látigo con poca habilidad y ordené a los caballos que se apresuraran y dieran la vuelta. ¿Considérense lo suficientemente sensatos? Los 3 caballeros parecían que tampoco estaban buscando problemas, y después de verme irme obedientemente, no me prestaron más atención y cabalgaron en dirección opuesta. Están cabalgando en dirección al lugar de ejecución, observé mientras giraba sigilosamente la cabeza. Esperando hasta tener suficiente distancia entre nosotros, blandí el látigo nuevamente para que el carruaje continuara adelante, mientras yo saltaba del carruaje y me escondía entre los árboles al costado del camino. Mientras no camine por el camino principal, esos caballeros probablemente no me notarán. Estaba extremadamente interesado en por qué estos caballeros iban al lugar de ejecución aparentemente sin ninguna razón, oliendo débilmente a una conspiración. Sería genial si esta conspiración tuviera alguna conexión con el caballero de la muerte que estaba investigando. Incluso si no tuviera conexión, como mucho solo volvería y entregaría el caso para que lo investigara el caballero del juicio. De todos modos, es mejor que continúe con la investigación primero. Temiendo perder la oportunidad de descubrir una conspiración, no utilicé mi estilo de caminar lento como una tortuga para avanzar más, sino que aceleré el paso y salté ágilmente en el bosque. Aunque tenía la premonición de que mi herida probablemente se abriría de nuevo mañana, no importaba, porque si mis habilidades de autorrecuperación se decían ser las segundas mejores entre los 12 santos caballeros, nadie se atrevería a afirmar ser el número 1. No importaba cuán grave fuera la herida, siempre y cuando descansara durante todo un día, definitivamente podría levantarme de la cama al día siguiente. Si descansara durante 3 días completos, incluso si mis heridas fueran tan pesadas como mis intestinos dando un paseo afuera, mi corazón declarándose en huelga y mis pulmones quedándose sin aliento, aún podría levantarme para desayunar y aplicarme mi mascarilla facial como de costumbre. Sin embargo, también hay desventajas en sanar las heridas tan rápidamente. Desde que ese maldito anciano el Papa lo descubrió, mi permiso por enfermedad siempre ha sido más corto que el de los demás. Después de maldecir a ese viejo por un rato, vi los muros de arcilla cortos del campo de ejecución. Era una gran arena circular y sus únicos alrededores eran esos muros de arcilla bajos y pequeños. En el centro había un cuadrado con el dispositivo de ejecución, que también era bastante rudimentario, ya que consistía solo en 3 soportes de madera con una cuerda colgando del medio. El punto más bajo de la cuerda era una sencilla horca, simple pero mortal. Este campo de ejecución era el más antiguo de la historia, así como el más deteriorado. Los criminales con delitos graves o aquellos con un poco de estatus no serían transportados aquí para ser ejecutados. Por lo general, solo los bandidos más bajos, a quienes nadie les importaba, serían enviados aquí. Sin embargo, esta ciudad de brote de hojas es después de todo la capital del reino del sonido olvidado. Además, también es la sede de los devotos del dios de la luz.
Así que en una calle puede haber unos cuantos caballeros del escuadrón de la milicia de caballeros reales teniendo un duelo amistoso, y luego al caminar a la siguiente calle se vería a unos cuantos santos caballeros disputando cuál es más fuerte su magia sagrada. Luego, al pasar a la siguiente calle, se podría ver a unos cuantos clérigos predicando. Lo más aterrador sería la costumbre del capitán de los caballeros del juicio de patrullar la ciudad en diferentes momentos todos los días. En los 10 años que han pasado, el número total de criminales capturados por diversos delitos es de 1056. Dime, ¿quién se atrevería a robar o saquear? Debido a la falta de criminales en la ciudad, este campo de ejecución también fue prácticamente abandonado. Pero luego es debido a este aspecto abandonado que ocurren todo tipo de asuntos furtivos, ya que aquí se arrojan realmente cadáveres que no son de criminales. Si hay cadáveres, eso significa que todavía hay crímenes ocurriendo. Parece que la capital no es tan pacífica y segura como el Santuario de la Luz y el Templo Sagrado podrían pensar. Reí sombríamente. Espera hasta que le cuente esto a Jaimen. Esa cara fría suya definitivamente se volverá aún más fría, hasta que pueda limpiar toda la capital. El campo de ejecución estaba desolado excepto por 3 caballos atados a un lado. Parece que los 3 caballeros ya han llegado. Aunque no había nadie aquí, la casa en ruinas en el borde del campo de ejecución tenía luces brillantes en la ventana que revelaban algunas sombras humanas tenues. Me lancé 2 hechizos de apoyo a mí mismo, específicamente el escudo de luz que aumenta la defensa física y el hechizo alas de Dios que aumenta la agilidad. Luego, evité los ángulos desde los cuales las personas adentro podrían ver desde la ventana y me acerqué lentamente a la casa. ¿Dónde está ese cadáver? Dijo una voz bastante feroz desde la pequeña casa. Señor, aquí hay muchos. Aquí, ¿cuál es? Esta voz era bastante débil por la edad, y aunque hice todo lo posible por escuchar a escondidas, aún me perdí gran parte de la conversación. En este momento, me detuve en seco y me escondí detrás de unos árboles grandes al lado de la casa, sin atreverme a avanzar más. Los 3 caballeros estaban obviamente adentro, y lamentablemente mi condición actual no lucía bien, ya que incluso la fuerza de los 2 refuerzos en mi cuerpo estaba vacilando. Si me acercara más, sería difícil garantizar que no me descubrieran. El que tiene ojos azules. La voz del caballero sugería que su dueño estaba tratando desesperadamente de contener su ira. Esa voz débil y envejecida gritó: Señor, no iré a voltear los párpados de los muertos. Rubio, no, el color de pelo es más cercano al marrón. Alrededor de 23 años, con un rostro bastante guapo. Fruncí el ceño. La descripción me hizo sentir vagamente incómodo, me pregunto por qué. Ojos azules, pelo marrón, 23 años, es la misma edad que yo, y haber muerto tan joven. Creo que esto también podría ser parte del rencor del Caballero de la Muerte. Ya está enterrado. ¿Cómo te atreves a mentirme? Esto fue seguido por una serie de gritos y golpes. Después de un rato, esa voz vieja y débil dijo aún más débilmente: Lo vendí a alguien hace 2 días. ¿Quién? Un hombre con una niña pequeña. Un destello de luz brilló en mis ojos. ¡Qué bendición del Dios de la luz! No puedo creer que realmente adiviné bien, que estos 3 caballeros realmente tienen alguna conexión con el Caballero de la Muerte. ¿Un hombre y una niña pequeña? ¿Probablemente sea un cadáver pequeño trayendo un cadáver grande? Definitivamente era Pinky su cadáver de limpieza, que es una criatura no muerta que ella invocó especialmente para limpiar su casa. ¿Cómo era el hombre? Preguntó el caballero con voz furiosa. El caballero sonaba como si estuviera furioso. ¿Ja? Hiciste la pregunta equivocada. Deberías haber preguntado cómo era la niña, burlé con desprecio. El capuchón de la capa estaba muy bajo, no pude ver su rostro. Eres un pájaro de poco cerebro. Matémoslo, por si acaso intenta revelar nuestras identidades. Sálvenme. Esa voz débil y anciana gritó de repente. Mi rostro se volvió sombrío. Como caballero del sol, ¿no debería hacer algo para ayudar en este tipo de situación, donde los criminales intentan eliminar a sus testigos? Sin embargo, en mi estado actual, si me lanzara, podría terminar siendo asesinado en el camino también. ¿Debería salvarlo o no? Detente. No más. La voz suplicante se podía escuchar desde el interior, pero la otra parte parecía ignorarlos por completo y los sonidos de golpes y patadas continuaron. ¿Malditos? Estuve soñando despierto durante mucho tiempo y aún no lo han matado. Un solo golpe de la espada sería suficiente, entonces, ¿cuál es el punto de atacar con meros miembros?
¿No se dan cuenta de que cuando los villanos se toman su tiempo, inevitablemente aparecerá un defensor de la justicia para entrometerse en sus asuntos? Especialmente cuando este defensor de la justicia que tiene que presentarse soy yo. Después de mirar hacia abajo para comprobar que los hechizos del escudo de luz y las alas de Dios todavía estaban activados, eché un vistazo desde la ventana. 2 caballeros estaban en medio de los golpes, y un caballero solitario estaba de pie a un lado con una expresión sombría. Según mi teoría de que el jefe generalmente solo habla y no toma acción, entonces este tipo debería ser el líder. En voz baja, recité un conjuro mágico. Aunque soy un caballero sagrado, claramente tengo el potencial para ser un clérigo excepcionalmente talentoso, así como las cualificaciones de un mago talentoso. En otras palabras, sobresaldría en todas las profesiones excepto como caballero. Mi maestro a menudo se lamentaba hacia el cielo. ¿Cómo es que puedes copiar a un mago usando un hechizo de parálisis después de solo una mirada, pero aún no puedes entender el concepto de una técnica básica de espada después de que te guíe con demostraciones más de 20 veces? Para evitar problemas innecesarios, como que la gente diga que no soy fiel a mi imagen y cosas así, generalmente no uso magia frente a los demás. Sin embargo, esta es una situación especial y no tengo intención de revelar mi identidad. ¿Hechizo de parálisis? Lancé un hechizo de parálisis al líder de los caballeros, mientras rompía la ventana con una patada voladora. Luego, pateé la nuca del caballero y cayó sin emitir ni un solo grito. No es que quiera presumir, pero mis cualificaciones para ser un asesino también son inusualmente buenas, ejem. Dejemos de charlar, ya que los otros 2 caballeros se están acercando aquí corriendo con sus espadas. En el momento en que pateé al líder de los caballeros, convenientemente saqué su sable. Después de todo, quería ocultar mi identidad, así que no podía llevar mi brillante espada del sol divino a la batalla, porque entonces solo los ciegos no se darían cuenta de que soy el caballero del sol. Mientras esquivaba los ataques de los 2 caballeros, recité otro conjuro en voz baja. Con un movimiento de mi mano izquierda, lancé un hechizo de grasa que haría que el suelo se volviera resbaladizo. De inmediato, uno de los caballeros cayó y rápidamente pisoteé su pierna y le rompí la espinilla. Un caballero con una pierna rota es aún menos peligroso que un clérigo, después de todo, solo son un montón de latas de armadura corriendo. Para soportar el peso pesado de la armadura se requiere una base sólida, por lo tanto, cuando un caballero se rompe una pierna, incluso ponerse de pie es bastante difícil. Un espadamago. Gritó el otro caballero mientras su rostro palidecía drásticamente. ¿Espadamago? Rodé los ojos. Por favor, soy solo un caballero sagrado que accidentalmente aprendió algo de magia elemental, no el tipo de desviado que aprende tanto magia como lucha con espada. Sin embargo, estaba lleno de confianza después de derrotar a los caballeros tan fácilmente. Parece que los 3 frente a mis ojos no son caballeros de alto nivel, eso hace que sea mucho más fácil lidiar con ellos. El caballero frente a mí que me confundió con un espadamago obviamente estaba muy asustado y no tenía el valor de acercarse a mí. Probablemente podría entender sus sentimientos. Después de todo, un espadamago es una ocupación extraña, en la que uno puede ser extremadamente fuerte o extremadamente débil. Sin embargo, cuando entré por primera vez al campo de batalla, derroté al más fuerte de ellos y en otro instante derroté a otro. En su mente, probablemente era un espadamago que pertenece a la categoría fuerte. De repente, sentí una fuerte aura a mis espaldas. Me di la vuelta bruscamente, y como era de esperar, vi al tipo al que había pateado levantarse lentamente. Su rostro estaba furioso y, lo que era aún peor, su cuerpo irradiaba un pequeño flujo de energía. Eso es una aura de batalla, y solo los caballeros de alto nivel y superiores la poseen. Traicionero sinvergüenza. Rugió el caballero. Quería sacar su sable, pero se dio cuenta de que yo ya lo había tomado, lo que lo enfureció tanto que su rostro se puso rojo como un tomate. Así que ese tipo era realmente un caballero de alto nivel. No es de extrañar que solo estuviera usando una armadura ligera en lugar de la pesada armadura que llevaban los otros 2. El aura de batalla es como una burbuja de aire envuelta alrededor del cuerpo, y su efecto es mucho mejor que una armadura, ya que no solo puede bloquear ataques, sino que también tiene una capacidad de amortiguación que las armaduras no tienen. Además, no tiene el peso de una armadura, por lo tanto, no disminuye la velocidad. ¿Así que puede ayudar tanto en el ataque como en salvar la vida? Sin embargo, este tipo de cosa buena no es algo que todos puedan tener, como se puede ver por el hecho de que una vez que los caballeros pueden manifestar una aura de batalla, pueden solicitar de inmediato ser ascendidos a caballeros de alto nivel. Recuerdo cuando mi maestro hizo todos los esfuerzos posibles para ayudarme a manifestar una aura de batalla, y utilizó todos los métodos posibles que se le ocurrieron. Todos los días, activaba su aura de batalla una y otra vez para que yo pudiera experimentar el método de activación de la aura de batalla. Al final,
todavía no logré aprender cómo usarla. Por otro lado, cuando estaba usando mis ojos para grabar a las hermosas clérigas, accidentalmente aprendí el hechizo de apoyo que estaba destinado específicamente a los clérigos de alto nivel, escudo de luz, lo cual casi hizo que mi maestro muriera de frustración. No fue hasta que asumí el puesto de Caballero del Sol que experimenté la activación del aura de batalla durante una misión que casi me mata. Sin embargo, todavía prefiero usar el escudo de luz en lugar del aura de batalla. Eso se debe a que puedo lanzar el escudo de luz fácilmente, pero mi aura de batalla falla en promedio una vez cada 3 activaciones, y es débil hasta el punto de ser patética. En promedio, puede resistir 3 golpes antes de disiparse, así que realmente no me atrevo a confiar mi vida a mi decepcionante aura de batalla. Eché un vistazo al aura de batalla del caballero de alto nivel. Un flujo de energía suave con un grosor adecuado, parecía que su aura de batalla no era tan mala como la mía, por lo que probablemente no sería una tarea fácil atravesarla. ¿Hechizo de grasa? Lancé casualmente un hechizo nuevamente. Sin embargo, como ese caballero de alto nivel llevaba una armadura ligera, el peso en su cuerpo y la pequeña cantidad de aceite en el suelo obviamente no eran suficientes para hacerlo caer de espaldas con las 4 extremidades hacia el cielo. En cambio, este hechizo solo lo enfureció. Rugió. Despreciable. Y luego levantó la mesa cercana del suelo, lanzándola en mi dirección de un solo golpe. Probablemente pensó que yo lo enfrentaría de frente y cortaría elegantemente la mesa con la espada, y luego tendríamos una batalla épica de caballero contra mago de espadas. Pero, esquivé. Además, añadió un hechizo de pantalla de humo para crear humo que ocultaría la vista de mi enemigo. Después de eso, levanté al viejo que había sido golpeado hasta quedar hecho pulpa del suelo y salté por la ventana. Con una oleada de adrenalina, me dirigí hacia los 3 caballos y corté las cuerdas que los sujetaban de un solo tajo. Luego, pinché los traseros de 2 de los caballos, haciendo que salieran corriendo relinchando fuertemente. Cargando al anciano, salté sobre el tercer caballo y tiré de las riendas con gran fuerza. En ese momento, una espada cubierta de energía fuerte voló a través de la ventana rota, cortando el aire directamente hacia mí. Si esquivo esta espada, definitivamente caeré del caballo. Si caigo del caballo, entonces los caballeros detrás definitivamente nos alcanzarán y las cosas serán desastrosas. Eso es porque en mi condición actual, incluso mi escudo de luz era como una barrera protectora hecha de papel y no tenía ninguna fuerza para luchar contra otros, y mucho menos contra un caballero de alto nivel. Supongo que no tengo más opción que recibir el daño. El escudo de luz junto con mi magia sagrada deberían poder soportarlo. TSSSHHH, esa espada atravesó mi barrera protectora como si estuviera pasando a través de 2 capas de papel. Mi rostro palideció, pero logré inclinar mi cuerpo ligeramente para que la espada no atravesara mi corazón, sino que solo rozara mi hombro derecho, lo cual inmediatamente derramó un chorro de sangre. Afortunadamente, la espada no lastimó al caballo, así que siguió avanzando con todas sus fuerzas, aumentando la distancia entre nosotros y los caballeros. Mientras usaba magia de curación para sellar la herida, pensé, este caballero es muy fuerte. Incluso si estuviera en mi mejor condición, temo que aún no estaría en ventaja. La única razón por la que logré derribarlo con el primer golpe fue gracias a la suerte de sorprenderlo desprevenido y a la coordinación de la magia. Un caballero tan fuerte, además del hecho de que gritó despiadado y despreciable, temo que no sea un caballero común. Quién sabe, tal vez tenga algún noble linaje y por eso valore las virtudes del honor y el juego limpio. Sin embargo, pensándolo bien, un caballero que valora el honor yendo a un lugar de ejecución por un cadáver, parece que algo anda mal, sin importar cómo lo veas. A menos que sea la orden del maestro al que sirve, entonces sería otro asunto por completo. Un repentino mareo me golpeó y sacudí la cabeza violentamente. Bajando la cabeza, vi que el hombro que acababa de curar había vuelto a sangrar. Tenía sentido, en este tipo de viaje en caballo tan accidentado, incluso si la herida se coagulara, volvería a abrirse por los sacudones. Será mejor que me apresure a regresar a la iglesia para poder usar toda mi fuerza en curar mis heridas. Rápidamente arranqué un trozo de la capa, lo envolví casualmente alrededor de mi hombro 2 veces y luego concentré todas mis fuerzas en montar el caballo de regreso a la ciudad. Cuando estaba a punto de llegar a las puertas de la ciudad, lancé al viejo del caballo y luego le lancé un hechizo de curación. En voz baja le dije: si valoras tu vida, sal de este lugar rápidamente. Ve tan lejos como puedas, ¿entendido? El anciano estaba obviamente mucho mejor después de mi curación, y asintió con la cabeza asustado antes de cojearse y alejarse. Una vez que se fue, también salté del caballo. Pertenecía a ese grupo de caballeros, así que no me atrevería a montarlo de vuelta a la iglesia. Si se descubriera después del incidente, habría muchos problemas. Además, mi hombro estaba teñido de rojo por la sangre en este momento. Si montara a caballo, llamaría demasiado la atención.
Me preocupaba que pudiera llamar demasiado la atención del escuadrón de la milicia o incluso de nuestros propios caballeros sagrados. Usé mi mano para cubrir la herida y caminé lentamente hacia la ciudad. Los guardias de la puerta me miraron con ceño durante unos momentos, pero no me impidieron entrar. Probablemente ya habían visto a muchos aventureros con heridas en todo su cuerpo. Además, como hay un escuadrón de la milicia y caballeros sagrados presentes en la ciudad, no debería haber muchos tipos que se atrevan a causar problemas en la capital. Realmente había perdido demasiada sangre y estaba tan débil que no tenía más remedio que volver a mi estilo de caminar de tortuga. Aunque no causé problemas, todavía había un escuadrón de la milicia que me estaba mirando fijamente. La sangre que cubría la mitad de mi cuerpo en la capa era una vista impactante y probablemente también tenían miedo de que de repente causara problemas o peor aún, que me desplomara y muriera. Viendo que algunos de los caballeros del escuadrón de la milicia se acercaban, caminé hacia el lado de la calle, donde 3 caballeros sagrados del templo sagrado estaban charlando. Me acerqué más a las 3 personas y luego extendí una mano hacia el caballero sagrado que me daba la espalda. Esta acción obviamente puso nervioso al escuadrón de la milicia y a los otros 2 caballeros sagrados que habían notado mis movimientos, y los otros caballeros sagrados apartaron al caballero sagrado a un lado. Originalmente quería tocar el hombro de ese caballero sagrado, pero evidentemente no puedo hacerlo ahora. Que el Dios de la luz los bendiga, mis hermanos compañeros. Dije en voz alta. Sin embargo, después de hablar, me di cuenta de que mi voz no era tan fuerte como había imaginado. En cambio, sonaba anormalmente débil. ¿Quién eres? Preguntaron los caballeros sagrados confundidos, y al ver la sangre fresca en mi cuerpo, no pudieron evitar fruncir el ceño. Aparté un poco mi capa para que pudieran ver mi rostro y dije con una sonrisa: ¿Me reconocen? Los 3 caballeros sagrados abrieron los ojos de par en par en cuanto vieron mi rostro, y el más joven de ellos comenzó a tartamudear. Tú eres Su. Ashchak. Presioné mi dedo índice en mis labios e incluso guiñé juguetonamente con una sonrisa casual en mi rostro. Realmente quería desmayarme malditamente, pero aún tenía que esforzarme mucho para mantener la imagen del Caballero del Sol. Las expresiones faciales de los 3 caballeros sagrados pasaron por varias emociones. Primero descubrieron que yo era el Caballero del Sol, así que querían saludar. Sin embargo, recordaron que parecía querer evitar revelar mi identidad, así que no se atrevieron a saludar. Luego, sus ojos se desviaron por mi cuerpo y al verlo cubierto de sangre, sus expresiones cambiaron drásticamente. Después de eso, ya no pude decir qué estaban pensando, pero lucían extremadamente pálidos. ¡Qué interesante! Necesito una escolta. ¿Estás dispuesto a pasar un tiempo para acompañarme de regreso al templo sagrado? Mi discurso fue mucho más simple de lo habitual. Palabras como estar bajo la mirada atenta del Dios de la Luz, o la camaradería entre hermanos caballeros sagrados y cosas por el estilo, todo ese tipo de tonterías fue omitido. En ese momento solo quería volver al templo sagrado y dormir como un tronco. Además, parece que la escuadrón de la milicia tiene algunos malentendidos sobre mí. Podría molestarte en ayudar a explicar por mí, pero por favor no reveles mi identidad. Los 3 caballeros sagrados asintieron temerosamente y uno de los caballeros sagrados se acercó para explicarle al escuadrón de la milicia. No sé qué palabras usó, pero los caballeros solo asintieron con la cabeza antes de irse. El caballero sagrado más joven frente a mí parecía un poco nervioso mientras preguntaba: Señor, ¿quieres que te cure las heridas primero? Sé un poco de curación, Mientras hablaba, parecía recordar algo y se detuvo de nuevo. Sonriendo, dije: Entonces, ¿podría molestarte? Cuando esas palabras mías fueron pronunciadas, los 3 caballeros sagrados me miraron con incredulidad extrema. Probablemente puedo entender su sorpresa. Después de todo, soy el Caballero del Sol que ganó fama a través de mi poderosa magia sagrada, y sin embargo, en realidad necesitaba que alguien me ayudara usando magia de curación. Simplemente era demasiado increíble. Los 3 caballeros sagrados también sabían que no debían hablar demasiado. Solo el caballero sagrado que había hablado recientemente usó sus habilidades de curación menos que competentes para atender mis heridas, y luego los 3 me escoltaron de regreso al templo sagrado. Con la escolta de los 3 caballeros sagrados, llegué rápidamente al templo sagrado. Después de decir algunas palabras de agradecimiento a los 3 caballeros, subí solo las escaleras del templo sagrado. Su, ¿estás bien? El caballero sagrado más joven llamó preocupado. Mi cuerpo se balanceó 2 veces, aunque no era visible. Me di la vuelta hacia ellos, mostrando mi sonrisa más brillante mientras decía: Estoy bien, por favor no se preocupen. Sin embargo, por alguna razón desconocida, los 3 caballeros sagrados primero se sorprendieron y luego mostraron expresiones aún más preocupadas. Al llegar a la puerta del templo sagrado, me quité la capucha de mi capa.
Los caballeros sagrados que custodiaban la puerta me saludaron de inmediato y entré al templo sagrado sin problemas. Me dirigí directamente a mi habitación. ¿Estaré allí pronto? Oh, mi querida cama. Sol. Al escuchar la voz que me llamaba, tuve que detenerme en seco. Sin siquiera tener tiempo suficiente para darme la vuelta, alguien me arrastró. Como ni siquiera tenía fuerzas para hablar ahora, no pude hacer nada más que dejarme llevar. ¿Qué has estado haciendo? ¿Tienes mucha sangre encima? Es del enemigo, ¿verdad? Apuesto a que los golpeaste hasta que estaban buscando sus dientes por todo el suelo, ja. La persona tenía una cabellera rojo fuego, una voz fuerte y una constitución alta. Su forma de hablar también era extremadamente directa y su fuerza era impactante. Todo mi cuerpo fue arrastrado por él con solo una de sus manos. Esta persona es Blas Knight de los 12 Caballeros Sagrados, y su personalidad es como un infierno, directa y explosiva. Él, Storm, Leaf y yo somos iguales, ya que todos pertenecemos a la facción buena y de buen corazón de los 12 capitanes de los Caballeros Sagrados. Por favor, déjame ir, Blas. Siento ganas de llorar, estoy a punto de desmayarme. Cierto, olvidé decirte por qué te estaba buscando. Blas ni siquiera me miró, pero siguió arrastrándome hacia adelante. Vi que cuando los caballeros sagrados que pasaban a nuestro lado me veían, todos dejaban caer los documentos, las tazas e incluso las espadas preciosas que tenían en sus manos en estado de shock. Creo que mi color facial actual debe haber sido muy aterrador, tan débil que asusta. Si esto continúa, mi imagen como caballero del sol definitivamente quedará completamente manchada. Reuní hasta la última onza de fuerza en mi cuerpo y levanté la capucha de mi capa. Y se está acostado. La espada de ese caballero de la muerte era un poco extraña. Dicen que era la espada de la muerte algo, y cuando te golpean con ella, dirige el aura de la muerte hacia tu cuerpo. Incluso ese anciano el Papa solo puede reprimir forzosamente su energía mortal. Dicen que solo tú tienes el poder para cancelar esa energía llamada qué sé yo. ¿Aura de muerte? Todo tiene más sentido ahora. No es de extrañar que todavía esté tan débil a pesar de mis habilidades de recuperación extremadamente fuertes. Me temo que la espada tiene un origen extraordinario, y, desafortunadamente, está en manos de un caballero de la muerte. Lo que fue aún más desafortunado fue que me sospechaban como el principal culpable de crear a ese caballero de la muerte, así que no tuve más remedio que descubrir la verdad. Blas me arrastró hasta la fila de habitaciones donde vivía la facción cruel y despiadada y pateó la puerta de la habitación de Ice con su pierna. Luego gritó, «¿Encontré a San? ¿Ahora qué tenemos que hacer para salvar a este compañero helado?» La situación en la habitación no era tan grave como pensaba. Aunque el caballero de hielo estaba acostado en la cama, estaba consciente e incluso sostenía un libro y estaba leyendo. Algunos clérigos de alto nivel estaban de pie a un lado, discutiendo cómo curar la herida. Jaime también estaba sentado al lado de la cama de Ice, corrigiendo documentos. Aunque vino aquí para cuidar de Ice, no se olvidaría de su trabajo oficial. Los clérigos de alto nivel mostraron una expresión alegre al verme entrar. Siempre y cuando dejemos caer esa sangre sagrada de Sun Knight, que ha estado recibiendo bendiciones del dios de la luz, sobre la herida del caballero de hielo y la combinemos con nuestra magia de purificación, definitivamente podremos expulsar el aura de muerte. Dijo uno de ellos. Después de eso, solo dejemos que el caballero de hielo descanse tranquilamente durante unos días y estará bien. ¿Pueden dejarme descansar tranquilamente durante unos días primero? No importa cómo lo mires, siento que mi condición es peor que la de Ice por bastante. Ah. Con un dolor punzante, mi brazo de repente comenzó a rociar sangre como una fuente. Eso es fácil. De todos modos, San es como una cucaracha invencible. Sangrar 1 o 2 cubos de sangre no es nada para él. Dijo Blas mientras agarraba mi hombro con una mano y con la otra levantaba mi mano y la agitaba sobre la cabeza de Ice. Mi sangre salpicó todo su cuerpo y la expresión en su rostro se volvió aún más fría. Al ver la situación, varios clérigos de alto nivel se apresuraron a realizar el hechizo de purificación. Sin embargo, todos los hechizos de purificación se los dieron a Ice en la cama. Oye. ¿Todos olvidaron que también fui golpeado ayer? Además, la herida que recibí es aún más profunda que la de Ice, así que compartan algo de magia de purificación conmigo. Observé todos esos hechizos de purificación, queriendo llorar pero sin poder hacerlo. Aunque quería gritar, solo salió un sonido ronco de mi boca. Caballero del Sol, tú. Dijo Jaime, parecía haber observado que algo no iba bien conmigo. Levantó la cabeza de repente,
pero dudó y no continuó. Puedo entender la vacilación de Jaime. Después de todo, nosotros dos somos el Caballero del Sol y el Caballero del Juicio, quienes definitivamente no pueden llevarse bien el uno con el otro. No importa cuál sea la verdadera situación en privado, frente a esos clérigos y a Blas, no era apropiado que él mostrara preocupación por mí. Además, con las habilidades de recuperación que he mostrado en el pasado, que se asemejan a las de una cucaracha, probablemente nadie creería que realmente moriría. Durante el tiempo en que los clérigos estaban purificando a Ice, mi conciencia se volvió gradualmente confusa. Por favor. Cualquiera está bien, solo descubran que estoy a punto de ir a ver al dios de la luz. En el último momento antes de desmayarme, vi de reojo como Jaime quitaba la mano de Blas de mi brazo y se quitaba la capucha de mi capa. Cuando vio mi rostro, inhaló profundamente y luego se dio la vuelta, rugiendo a los clérigos. Sin embargo, ya no pude escuchar más, así que no sé de qué estaba rugiendo. Hou, Ice también se levantó de su cama. ¿La cara de este tipo de hielo puede tener realmente una expresión desconcertada? Es simplemente increíble. En cambio, fue Blas, quien siempre tenía expresiones exageradas, quien quedó atónito. ¿Ya no me importa? En cualquier caso, lo que suceda después, ya sea vida o muerte, no es asunto mío. Ahora mismo, solo quiero dormir. Cerrando los ojos, pensé, ¡qué cómodo! Buenas noches, a todos. Capítulo 7, Volumen 1, Sexta regla de los Caballeros del Sol. Construye tu red social. Mantén buenas relaciones con los demás, incluso si es un cadáver. San debería estar sano y salvo, ¿verdad? Su capacidad de recuperación es tan fuerte. ¿No viste su cara cuando se desmayó? Parecía un hombre muerto. ¡Qué grosero! ¿A quién dijiste que parecía muerto? Originalmente, quería darme la vuelta para mirar hacia el otro lado de la cama, pero mi cuerpo se sentía demasiado pesado. No importa entonces, simplemente seguiré durmiendo. Su santidad el Papa, la condición de San no será grave, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? No se ha movido durante 2 días. Entonces no me han movido durante 2 días ya. No me extraña que mi trasero esté ligeramente adolorido, ¿no puede alguien venir y ayudarme a cambiar de posición? ¿Y si me salen úlceras por presión? ¿El Caballero del Sol con úlceras por presión? ¿Qué pasaría si esto se filtrara al público? Me retorcí en mi cama con todas mis fuerzas mientras imaginaba temerosamente mi apariencia espantosa, cubierta de úlceras por presión. Esta acción consumió toda la energía que había recuperado con tanto esfuerzo, y como resultado, caí en un sueño tan profundo que ni siquiera pude escuchar a la gente vitoreando junto a mi cama. ¿Qué debemos hacer? San ya ha estado inconsciente durante 5 días. A este ritmo, seguirá debilitándose y muriendo. Salgan. ¿Qué? Dije, que todos salgan. Después de eso, hubo una fuerte discusión, rugidos de ira y sonidos de personas discutiendo. En resumen, era ruidoso como el infierno. ¿No se dan cuenta de que hay una persona gravemente herida aquí? ¿No pueden ser más silenciosos todos ustedes? Me giré resentidamente, bloqueando todo el ruido detrás de mí con mi trasero, y luego continué durmiendo en paz. Sol, despierta. Escondí mi cabeza debajo de la manta y seguí durmiendo. Grisia-san, levántate de esa cama ahora mismo. Me quedé congelado de repente, Grisia. Hacía tanto tiempo que no lo escuchaba que casi olvido que mi nombre es Grisia. Desde el día en que asumí el cargo de Caballero del Sol, todos me han estado llamando Sol. Pero en realidad, solo mi apellido cambió a San cuando me convertí en el Caballero del Sol. Los 12 caballeros sagrados todavía conservan sus nombres originales, solo que normalmente nadie nos llama por nuestros nombres de pila. Por lo tanto, siempre olvido los nombres de los otros 12 capitanes de los caballeros sagrados. Por ejemplo, nunca puedo recordar si el nombre del capitán de los caballeros Leaf era el Mairio Strawberry. Llamarme por mi nombre completo parecía indicar que Lesus Jaiment estaba muy enojado. Parece que si sigo negándome a despertar, tal vez nunca pueda volver a despertar. Abrí uno de mis ojos muy a regañadientes y pronuncié mi primera frase en 5 días con voz ronca. ¿Te mataría dejarme dormir un momento más? Ja. La fría expresión en el rostro de Jaiment finalmente se rompió. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa, y sacudió la cabeza riendo, con una expresión de ¿qué voy a hacer contigo? Trajo un tazón de pourri de pescado, su dulce aroma impregnando todas las direcciones. Incluso tenía mi especia favorita, un montón enorme de cilantro,
espolvoreado encima. Gruñido. Me levanté de la cama como un resorte en respuesta, y con una expresión voraz pero sin babear, extendí mis manos para tomar el tazón lleno de sabroso pourri. Sin embargo, Jaiment apartó el tazón de mi alcance en un instante, justo cuando estaba a punto de agarrarlo. ¿Lesus Jaiment? Llamé al capitán de los caballeros Jaiment por su nombre completo en un tono de duelo. Lesus me pasó el tazón mientras hablaba despacio y deliberadamente. Recuerda comer despacio. Solo has bebido agua azucarada durante los últimos 5 días, así que un dolor de estómago sería lo menos de tus preocupaciones si comes demasiado rápido. Tomé el tazón y empecé a comer el pourri en pequeños bocados con una expresión de sufrimiento. Sinceramente, deberías estar comiendo algo aún más insípido que esto. No debería haber añadido el cilantro. Jaiment miró mi tazón con el ceño fruncido y soltó un suspiro apenas audible. Pero si no los hubiera añadido, definitivamente te negarías a comer el pourri sin sabor. Jaiment me conoce mejor. ¿Qué tipo de persona querría comer pourri simple? Jaiment se sentó al lado de mi cama. Mientras yo comía mi pourri, él sacó algunos documentos y comenzó a hacer revisiones. Sin duda, es una persona que no desperdicia tiempo. Mi hambre y sed de los últimos 5 días finalmente se saciaron después de que dejé mi tazón con satisfacción y bebí vorazmente una botella entera de agua. Cuando Juicio vio que había comido y bebido hasta saciarme, finalmente guardó los documentos en sus manos y levantó la cabeza para mirarme. Aunque Juicio no dijo una palabra, entendí que quería que explicara toda la situación. Así que inmediatamente comencé a describir lo que sucedió, empezando desde el momento en que fui a buscar a Pimp. El hecho de que estuviera en contacto con un nigromante, PSH. No era en contacto con, debería ser en contacto con, era teóricamente un secreto de alto nivel, pero Juicio era mi mejor amigo después de todo. Nunca le había guardado un secreto antes. Por lo tanto, era natural que supiera sobre la existencia de Pimp, el nigromante que fue especialmente comisionado por la Iglesia. Después de que Juicio escuchó todo, cayó en profundos pensamientos mientras yo intentaba apoyarme en el borde de la cama con una mano mientras la otra buscaba debajo de la cama. Recuerdo que había escondido un pedazo grande de carne seca aquí, ¿dónde se fue? Ajá. Aquí está. Estaba haciendo todo lo posible por morder el pedazo de carne seca que era más grande que mi cabeza mientras observaba la expresión de Juicio. Normalmente, él siempre lucía frío mientras yo siempre sonreía. Sin embargo, debajo de la superficie y detrás de puertas cerradas donde nadie podía vernos, ambos podíamos mostrar cualquier expresión tonta al azar. Por ejemplo, estaba levantando mi trasero en el aire mientras buscaba la carne seca debajo de mi cama. Juicio levantó la mirada con una expresión de duda. Cuando vio que estaba comiendo la carne seca, su expresión cambió y me la arrebató. Gruñó suavemente. Realmente no te importa tu salud en absoluto. Mostré una expresión de víctima. Pero todavía tengo hambre. Traeré otro tazón de avena en un momento. Juicio insistió con determinación. Incluso llegó al extremo de esconder mi carne seca bajo sus ropas para evitar que comiera más. Inspeccioné la espada que trajiste. Juicio era juicio de verdad, yendo directo al grano sin banalidades. Incliné la cabeza hasta que recordé que la espada a la que se refería era la que usaba el caballero al que pateé en la casita cerca del lugar de ejecución. Oh, ¿así que encontraste al dueño de la espada? El mango de la espada estaba adornado con el escudo de orquídea de la familia Gerland. Para infligir una herida así en tu hombro y hacerte elegir huir, el caballero debe ser al menos un caballero maestro. La familia Gerland solo tiene 3 caballeros maestros, el tercer hijo del barón Gerland, más otros 2 caballeros que han jurado lealtad a la familia Gerland. ¿Cuál de ellos es el culpable? Pregunté sin la menor vacilación. Creo que con la habilidad de Juicio, sería capaz de descubrir el 70% o 80% de los hechos solo con la espada que había traído. Juicio guardó silencio por un momento y finalmente abrió la boca y respondió. En cuanto al tercer hijo del barón Gerland, el maestro al que había jurado lealtad es el príncipe heredero. También me quedé en silencio. Luego pregunté con un poco de esperanza. ¿Estás seguro de que es el tercer hijo del barón? Aunque formulé mi pregunta de esa manera, la pregunta real que quería hacer era, ¿realmente fue hecho por el príncipe heredero? Para un caballero que honra su nombre por encima de todo, hacer algo tan atroz como abandonar un cadáver solo es posible por orden de su maestro. Si el tercer hijo del barón realmente declaró su lealtad al príncipe heredero, entonces el que torturó el cadáver no podía ser nadie más. Juicio asintió. El barón Gerland tiene 2 caballeros maestros que le han jurado lealtad.
Uno de ellos estaba fuera de la ciudad y el otro caballero había estado patrullando la ciudad todo el día. Incluso había algunos caballeros patrullando con el que podrían testificar. ¿El príncipe heredero torturó a alguien hasta la muerte? Tenía una expresión algo horrorizada en mi rostro. Esto no parece algo que el responsable y amable príncipe heredero haría. Después de pronunciar esta frase, toda la habitación se quedó en silencio y la atmósfera se volvió sofocante. Pensé que era porque este asunto estaba relacionado con el príncipe heredero. Si esto fuera cierto, las cosas se volverían problemáticas. Incluso si lográramos demostrar que fue obra del príncipe heredero a través del resultado de la investigación, ¿podríamos enviar al único heredero del país al patíbulo? Afuera. Juicio de repente abrió la boca y pronunció esa palabra antes de volver a quedarse en silencio. Al mirar a Juicio, sentí que este tipo había estado actuando un poco extraño hoy. Normalmente, cuando solo estamos los dos, relaja su expresión y lleva una sonrisa en su rostro. Su sonrisa, que estaba un poco rígida por no sonreír durante tanto tiempo, junto con su actitud tranquila, daba una impresión general bastante ridícula. Pero hoy, su rostro parecía tenso y cuando sonrió por primera vez, parecía falso. Pude darme cuenta de que era falso porque era la misma sonrisa que uso todos los días. Lo miré fijamente y él me miró de vuelta. Una atmósfera extraña y pesada que nunca antes había aparecido comenzó a formarse entre nosotros. Los pupilos perpetuamente resueltos y negros de Jaime parecían parpadear ahora, e incluso pude ver su indecisión en la forma en que fruncía el ceño. ¿Qué pasa? Tiré de mi brillante cabello dorado, luego empujé a Jaime bruscamente y dije: si tienes algo que decir, dilo. No me ocultes cosas, o tendremos una pelea. Jaime dudó al principio, pero bajo mi mirada firme, todo lo que pudo hacer fue suspirar mientras respondía. En la ciudad entera se rumorea que fuiste tú quien torturó al caballero de la muerte hasta la muerte. Cuando escuché esto, me quedé tan sorprendido que todo mi cuerpo se quedó quieto, mientras Jaime seguía hablando. El Papa ya ha dado la orden de que no necesitamos investigar los hechos más. Ahora se supone que debemos condenar al caballero de la muerte con todo nuestro poder y decir que es un criminal imperdonable que ha cometido muchos crímenes imperdonables. Cuando finalmente lo atrapaste, se negó repetidamente a escuchar tu consejo, así que finalmente fue llevado por los hombres de Jaime y condenado a muerte. Él te tiene rencor porque tú fuiste quien lo atrapó. Cuando Jaime pronunció esta frase, su tono era calmado, como si estuviera diciendo la verdad. Pero claramente esto no era la verdad. Las llamas de la ira ardían en mi pecho. No sé si estaba enojado porque ese caballero de la muerte estaba siendo falsamente acusado, o si era porque arrastré mi cuerpo débil para investigar el asunto, casi muriendo en el camino, solo para recibir al final un decreto de no es necesario investigar más. De todos modos, las llamas de la ira en mi pecho se encendieron de repente como un incendio desenfrenado en la pradera, extendiéndose salvajemente y quemando violentamente en mi pecho. Pero lo extraño era que mis extremidades se sentían especialmente frías e incluso estaba sudando frío. Cálmate. Jaime notó que algo no iba bien conmigo y me dio palmaditas en el hombro con preocupación. Aparté su mano y esta acción nos dejó a ambos atónitos por un momento. Retiró su mano, aún en silencio. No podía controlar mi boca, así que seguí presionando con mi interrogatorio. ¿No me crees cuando digo que no maté a ese caballero? El juez quedó atónito y luego levantó la cabeza para mirarme. Después de un momento, dijo: Creo en las pruebas. Cuando escuché esto, mi corazón se hundió. El juez analizó cuidadosamente el caso. Basado en la situación actual, es posible que el príncipe heredero haya matado al caballero de la muerte y luego ordenó a sus caballeros que abandonaran el cadáver en el lugar de ejecución. Pero, también era posible que yo lo haya hecho, ¿verdad? Interrumpí al juez en voz alta. El juez obviamente se sorprendió, pero no refutó mis palabras. Me enfadé aún más y no pude evitar seguir hablando. En cualquier caso, la persona a quien el caballero de la muerte tiene rencor soy yo, y yo fui quien contó toda la historia de lo que sucedió en el lugar de ejecución. También traje la espada de vuelta. ¿Quién sabe? Tal vez inventé todo. Probablemente pensé que si puedo culpar al príncipe heredero de todo el asunto, nadie se atrevería a investigar si el príncipe heredero es el criminal. ¿Es así, capitán de los caballeros, juicio? Dije toda la frase de un solo aliento e incluso sentí que me faltaba el aire cuando terminé. Mi pecho se agitaba furiosamente, no sé si era porque estaba realmente cansado de hablar o porque el fuego en mi pecho amenazaba con escapar. Juicio guardó silencio durante mucho tiempo y finalmente solo pronunció una sola frase. Es posible.
¡Maldito, hijo de P asterisco asterisco asterisco! Estaba tan enojado que solté un rugido bajo. Con una expresión sombría, me levanté de la cama y abrí el armario cercano. Saqué mi capa extra, y mirando la espada divina del sol junto al armario, debatí conmigo mismo si llevarla conmigo. Pero al final, decidí no llevarla, ya que aún no había decidido exactamente qué iba a hacer. Solo quería desahogar mi ira. Sol, ¿a dónde vas? ¿Tu cuerpo? Juicio se levantó de repente, su rostro rebosando desaprobación. Voy a preguntarle algo a Pimp. Interrumpí la frase de Juicio y no pude evitar añadir de manera sarcástica. Si te interesa, también puedes añadir a estar en contacto con un nigromante a mi lista de delitos. ¿Tú? El rostro de Juicio se volvió mortalmente tenso y parecía estar bastante enojado. ¡Oh no! De repente sentí un poco de culpa desde el fondo de mi corazón. No debería haber dicho esa última frase y ahora accidentalmente he enfadado a Juicio. Ya no me importa. Él está enfadado, pero yo estoy aún más enfadado. Iré a discutir asuntos con Pink primero. Con esta idea en mente, decidí actuar de inmediato y casi estaba saliendo por la puerta con la capa en mi brazo cuando recordé algo importante en el último momento. Volví la cabeza hacia Juicio y dije: cierto, no difundas esa tontería del Papa. Descubriré la verdad. Cuando terminé mi frase, Juicio volvió a quedarse en silencio. Esto me hizo sentir ligeramente ansioso, ya que este amigo mío normalmente aceptaría cualquier petición mía sin hacer preguntas, incluso si son peticiones estúpidas como ayudarme a completar una misión de combate, ayudarme a investigar un caso o ayudarme a castigar a otros en nombre de la justicia, pero ahora estaba en silencio. Esto es malo. Realmente no debería haberlo enfadado justo ahora. Afortunadamente, la tolerancia de Juicio era obviamente mucho mayor de lo que pensaba. Solo lo consideró por un momento antes de responderme: Solo puedo encubrirte durante 3 días como máximo. De acuerdo, ¿3 días son suficientes? Acepté de buena gana mientras me ponía mi capa extra y me daba la vuelta para salir de mi habitación. Dueño de la tienda, dame el chupete de fresa más grande, dulce y rosado de tu tienda. En un solo aliento, lancé un ducado de plata a cambio de una paleta que era aún más grande que mi cabeza. Instantáneamente me arrepentí. ¿Por qué intenté actuar cool? ¿Perdí otro ducado de plata de mis fondos de jubilación otra vez? Con el corazón lleno de remordimiento, una vez más me acerqué a la casa de Pimp. Esta vez, no podía decir si ella sabía de antemano que iba a venir o si simplemente estaba disfrutando casualmente del sol junto a su puerta. En cualquier caso, cuando llegué a su casa, ella ya estaba apoyada en el marco de la puerta, mirando rígidamente la gigantesca paleta de fresa en mi mano, con la saliva goteando casi 3 pies. Mientras ella se acercaba corriendo hacia mí, rápidamente levanté la paleta por encima de mi cabeza, para que la pequeña niña nigromante no pudiera alcanzarla a pesar de todos sus esfuerzos por saltar hacia ella. Finalmente, ella frunció el ceño, y sosteniendo sus mejillas con ambas manos, se agachó en el suelo y me miró con una expresión lastimera. ¿El caballero de la muerte volvió? Pregunté mientras agitaba la paleta. Pimp tragó un bocado de saliva. Sí. Cuando escuché esto, pensé: ajá. Ahora estamos avanzando. ¿Todavía le obedece, la nigromante? Pregunté. Nunca ha sido muy obediente desde el principio. Todos los caballeros de la muerte no son muy obedientes. Le dije que barriera el suelo y limpiara la mesa, pero me ignoró por completo. Pimp respondió con un puchero. Ordenarle a un caballero de la muerte que barra el suelo y limpie la mesa, bueno, ya que incluso el estimado caballero del sol estaba ayudándola con sus recados y comprándole paletas, no era tan extraño que ella tuviera a un caballero de la muerte haciendo su limpieza. Por cierto, San, no vayas a provocarlo. Ahora es muy fuerte, no puedes vencerlo en una pelea. Pink advirtió. Le lancé a Pink una mirada peculiar. ¿Esta anárquica cadáver realmente me está diciendo que evite al caballero de la muerte? Pink murmuró. Si fueras destrozado por el caballero de la muerte, ni siquiera yo podría coserte y revivirte. Entonces ya no tendría un aprendiz. Cuando terminó de hablar, tiró de mi capa y preguntó ansiosamente: ¿Cuándo vas a ser mi aprendiz? Espera hasta que muera. Esto no fue un rechazo. Hace varios años, cuando aún era joven e ingenuo, fui a pedir ayuda a Pink solo porque no podía completar una misión. Por supuesto, ella no me ayudaría gratis, así que ya le había prometido darle a cambio una paleta, un bonito vestido rosa y un par de cadáveres, una hermosa mujer y un apuesto hombre, que aún no se habían descompuesto,
lo que me obligó a acabar en el cementerio durante un total de 10 días para encontrar cadáveres que cumplieran con los requisitos para pagar la deuda que le debía. Al final, no me quedaba nada más que venderle. Aprié los dientes, bien. ¿No tengo más opción que vender mi vida después de la muerte? Después de eso, no me atreví a acudir a Pink en busca de soluciones a mis problemas nuevamente, temiendo que algún día incluso vendiera mi yo vivo. ¿Cuál es la obsesión de ese caballero de la muerte? Sostuve la paleta en alto, esperando que esta paleta que me había costado un ducado de plata de mi fondo de jubilación fuera suficiente para satisfacer a Pink. Pink se sujetó las mejillas con las manos y sus ojos estaban fijos en la paleta, sin estar del todo dispuesta a rendirse. Dijo en tono molesto. No lo sé. Él se negó a decírmelo. ¿Entonces quién lo mató? Pink me miró extrañamente y dijo en tono de hecho. ¿No eres tú quien lo mató? No lo maté. Estaba tan enojado que casi me volví loco. Oh, así que no fuiste tú. Dijo Pink en un tono largo y sus ojos tenían una mirada lejana. Era obvio que no me creía en absoluto. Esta niñita, apreté los dientes de frustración, pero no tuve el coraje de morder a Pink. Si lo hiciera, probablemente moriría de intoxicación alimentaria al probar su carne podrida. Sin mencionar que todavía tengo que depender de ella para limpiar mi nombre. Por lo tanto, reuní toda mi habilidad para sonreír y llevé la sonrisa más pura, inocente y victimizada en mi rostro. Garantizo que de las 10 mujeres que vean esta sonrisa, todas sentirán de repente el resplandor del amor maternal en su pecho y vendrán corriendo a besarme en la mejilla. Quise decir que sentirían una simpatía ilimitada hacia mí. Como era de esperar, los ojos de Pink brillaron con una luz brillante y luego se lanzó hacia mí con el entusiasmo ardiente de una pequeña bola de fuego. Sus brazos estaban extendidos como si quisiera un abrazo, y ella arrebató el chupetín de mi mano. Miré mi mano vacía. Así que esta niñita se lanzó hacia mí porque había olvidado sostener el chupetín en alto, así que aprovechó la oportunidad para arrebatármelo de la mano. Ahora que ni siquiera tengo un chupetín, ¿cómo puedo obtener ayuda de Pink? No puedo venderme a mí mismo. No pude evitar sentarme en el suelo abatido. Pink estaba agachada a mi lado lamiendo el chupetín. Afortunadamente, todavía le queda algo de conciencia, ya que me dio palmaditas en el hombro para consolarme, diciendo: No te desanimes, San. Si realmente no mataste al caballero de la muerte, solo encuentra al verdadero culpable y todo estará bien, ¿verdad? Fácil para ti decirlo, respondí rodando los ojos. Este asunto involucra al príncipe heredero. No puedo simplemente presentarme frente al tercer hijo del varón y preguntar, oye, ¿es todo este fiasco obra del príncipe heredero? Pink inclinó la cabeza pensativa y luego dijo: En ese caso, puedes capturarlo y traerlo aquí conmigo, y te ayudaré a preguntarle sin cargo alguno. En ese caso, puedes capturarlo y traérmelo aquí, y te ayudaré a preguntarle gratis. ¿Crees que el crimen de torturar a alguien hasta la muerte es peor que el crimen de confabularse con un nigromante? Inesperadamente, Pink mostró una expresión de no tienes remedio. Sacudió la cabeza y suspiró, ¿estúpida? ¿No puedes capturarlo mientras te cubres la cara? Al oír su respuesta, empecé a sentirme un poco tentado. No importa quién caiga en manos de Pink, su única opción es decir la verdad. ¿Puedo ahorrarme muchos problemas de esta manera? ¿Un momento? El tercer hijo del barón Gerland es un maestro caballero cuya habilidad no es nada despreciable. Aunque pueda ganarle en una pelea con la ayuda de mi magia sagrada y la espada del sol divino, ganarle y capturarlo vivo son cosas completamente diferentes. Además, a menos que todos en la residencia del barón estén muertos, seguro que ayudarían al tercer hijo del barón. Cuando eso ocurra, ni siquiera sabré cómo he muerto. Es demasiado fuerte y tiene muchos guardias a su alrededor. No puedo capturarlo. Ahora me sentía aún más abatido. ¿Tonterías? Eres mi aprendiz elegido. Pink hizo un mohín y, entonces, tiró de mi mano y me arrastró hasta su casa. Este cadáver podía parecer una niña pequeña, pero su fuerza era comparable a la de un toro. No pude liberarme en absoluto de su agarre y solo pude dejarme arrastrar. La sensación de ser arrastrado por una niña es terrible. 2/3 de mi cuerpo rozaban el suelo. Después de arrastrarme al interior de la casa, cerró la puerta de un portazo. Luego me soltó la mano y empezó a rebuscar en un gran baúl que había a un lado, tirando un montón de objetos al azar. El silencioso cadáver de la limpieza que estaba al lado empezó a recoger obedientemente los objetos que su amo había tirado.
Observé cómo Pink rebuscaba, estupefacta, hasta que un par de bragas de niña con cordones volaron por encima de mi cabeza. Por fin no pude aguantarme más y abrí la boca para preguntar: ¿qué buscas exactamente? Lo encontré. Pink gritó con fuerza en el mismo momento y luego sacó del fondo del baúl una placa del tamaño de la palma de su mano. Una vez más, me quedé atónito mientras veía a Pink acercarse hacia mí con la insignia en su mano. Ella adjuntó la insignia a mi pecho con un pequeño clic. Miré hacia abajo para examinar la insignia en mi pecho. La base de la insignia era negra y líneas plateadas formaban un simple motivo de dragón en ella. Todo el diseño era simple y elegante, era bastante hermoso en cuanto a accesorios se trataba. Sin embargo, todo dentro de la casa de Pink, aparte de las paletas de fresa, es peligroso hasta cierto grado, que va desde peligroso, muy peligroso, extremadamente peligroso, hasta peligro que induce al apocalipsis. Definitivamente no había ningún accesorio aquí que no fuera peligroso. ¿Qué es esto?, pregunté en un ligero pánico. Después de todo, ¿esta insignia con un nivel de peligro desconocido estaba adjunta a mi pecho? ¡Ay! Pink usó su uña para cortar mi dedo y luego levantó mi mano sobre la insignia. La sangre goteó en la insignia hasta que ésta comenzó a brillar con una tenue luz plateada. Entendí que esta luz significaba que la insignia me estaba confirmando como su dueño. En este mundo, hay muchos objetos que requieren que se les gotee sangre, y algunos que requieren rituales aún más problemáticos, por ejemplo, agregar un hechizo mágico para confirmar la propiedad antes de que se revele su verdadera habilidad. Por ejemplo, mi espada divina del sol requería un hechizo mágico extremadamente complicado y una gran cantidad de mi sangre para transferir su propiedad de mi maestro a mí. Después de eso, solo yo puedo usar el poder completo de la espada divina del sol, mientras que otros solo pueden usarla como una espada de acero regular. Además, todos estos objetos que requieren confirmación de propiedad comparten las mismas características, todos son incomparablemente preciosos, valiosos y costosos. Uno podría no ser capaz de comprar tal objeto ni siquiera con un tesoro lleno de ducados de oro, y sin embargo, Pink me lo dio como si no fuera nada. Decir que no me conmovió en absoluto definitivamente sería una mentira. Además, vi que la expresión de Pink no era exactamente cómoda. Después de todo, mi sangre, que se dice que es la cosa más sagrada en el mundo, es el llamado enemigo natural de todas las criaturas de la oscuridad. Ya está. Pink soltó un suspiro de alivio y retiró su mano. La insignia en su mano cayó naturalmente en mi regazo. Recogí la insignia y pregunté curiosamente: ¿qué es esto? Los ojos de Pink brillaron con una luz divertida y luego me instó urgentemente: Grita, brigandina del santo dragón, en el nombre de los descendientes de los dragones, te ordeno, activa. Estaba algo dudoso. ¿Quién era la deidad que creó este hechizo anticuado? Lo pensé y decidí que Pink no me haría daño, o más precisamente, si ella quisiera hacerme daño, no necesitaría hacer algo tan problemático como esto, así que repetí sus palabras y dije: Brigandina del Santo Dragón, en el nombre de los descendientes de los dragones, te ordeno, activa. Tan pronto como terminé de recitar, la insignia en mi mano comenzó a vibrar violentamente y luego se liberó de mi palma y flotó en el aire, mientras que el suave resplandor plateado se intensificaba en una luz deslumbrante. No pude evitar cerrar los ojos ante tal radiante presencia, y solo pude sentir cómo la insignia se adhería firmemente a mi pecho. Originalmente, solo sentía que era del tamaño de una palma, pero gradualmente se expandió más y más, hasta que finalmente cubrió todo mi pecho, y luego se extendió por mi espalda y extremidades. Para ser honesto, estaba realmente aprensivo, quién sabía si esta insignia era peligrosa a nivel de provocar un apocalipsis, pero la situación actual era como una flecha que ya había sido colocada en un arco. Casi todo mi cuerpo ya estaba cubierto, ¿qué más podía hacer en este punto? Dado que no había nada que pudiera hacer, más valía cerrar los ojos y soportarlo por un momento hasta que pase. ¡Bo! La constitución de San es tan impresionante como esperaba. La exclamación sorprendida de Pink llegó a mis oídos. ¿Qué? ¿Tengo una constitución impresionante? No me digas que estoy desnudo. Rápidamente abrí los ojos y miré hacia abajo. Afortunadamente, no vi ningún color carnoso. En cambio, mi ropa había cambiado a un leotardo negro ajustado, sin duda por eso Pink dijo que mi constitución era muy buena. Este leotardo ajustado brillaba con luz plateada. Había armadura plateada en puntos vitales como mi pecho y la parte inferior de mi cuerpo, e incluso el calzado en mis pies se convirtió en un par de grebas plateadas ligeras. Cuando examiné de cerca la armadura ligera, vi que en realidad estaba hecha de escamas del tamaño de las uñas, por lo que mi movilidad y acciones no se veían obstaculizadas en absoluto. Esto es de alta calidad, sin duda. No pude evitar suspirar en admiración,
pero mientras suspiraba, me di cuenta de que mi voz también había cambiado. No exactamente cambiado, per se, más bien era como si estuviera hablando con una voz amortiguada. Pensé que era extraño, así que toqué mi rostro y luego me di cuenta de que la parte inferior de mi cara también estaba cubierta con la ligera armadura escamosa. Lleno de curiosidad, caminé frente al único espejo de la casa. Miré y vi que el hombre que me miraba llevaba un leotardo ajustado, con escamas plateadas cubriendo solo la parte inferior de la cara, puntos vitales y pies, todo brillando con un resplandor modesto. La apariencia general era extremadamente genial y guapo, especialmente cuando se combinaba con el cabello negro con reflejos plateados. Se podría decir que esta apariencia guapa podría hacer que todas las mujeres de 8 a 80 años se desmayen. Espera un minuto. ¿Cabello negro con reflejos plateados? Me quedé atónito. Ah. Mi color de cabello cambió. Mi cabello rubio dorado. Ah. ¿Voy a perder mi trabajo? Ya no puedo ser un caballero del sol. No quiero reunirme con el dios de la luz porque estoy deprimido por el desempleo. El hombre en el espejo, que podía hacer que todas las mujeres de 8 a 80 años se desmayaran, ahora se estaba agarrando las mejillas y gritando a todo pulmón. Este ruido me está matando. Comentó Pink mientras lamía su paleta a mi lado. Si proporcionas al distintivo 300 centímetros cúbicos de sangre, puedes transformarte una vez. La duración de la transformación es de 3 horas, y cada hora adicional requiere 200 centímetros cúbicos más. Te sugiero que mantengas la duración de la transformación por debajo de 5 horas cada vez, o de lo contrario sería fácil que mueras por perder demasiada sangre. Explicó Pink. ¿Por qué suena como si tuviera que pagarle un salario en sangre para que funcione? Sin embargo, después de una transformación, tendrás que esperar 24 horas antes de poder transformarte nuevamente. Continuó Pink. Así que esta cosa incluso necesita un periodo de descanso. ¿No es un poco exagerado trabajar solo 5 horas al día? Cuando estás transformado, tu defensa se duplica, tu fuerza se multiplica por un factor de 1.6, tu capacidad de salto se multiplica por un factor de 1.5 y tu velocidad se multiplica por un factor de 1.2. Realmente era un montón de números problemáticos, ¿por qué no puede ser simplemente directo y duplicar todo? Después de la mejora de poder, San, tu fuerza es probablemente el 85% de la del capitán de los caballeros del juicio. ¿Maldición? No necesitaba recordarme lo débil que es mi fuerza de combate, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta tu capacidad de recuperación anormal que es incluso más fuerte que la de una criatura no muerta, si puedes participar en una batalla de desgaste contra el capitán de los caballeros del juicio durante 3 días y 3 noches, seguro que ganarías, dijo Pink. ¿Olvidaste que esta armadura chupa sangre? Olvida los 3 días y 3 noches, ¿me convertiría en un cadáver seco después de solo 1 día y 2 noches? Oh, eso es cierto. Había olvidado que la armadura requiere sangre. No importa entonces. Te mostraré algunos hechizos de necromancia, observa atentamente. No lo hagas. Soy un caballero sagrado del sol, si otras personas descubren que puedo lanzar hechizos de necromancia, me atarían a una estaca de madera y me quemarían hasta la muerte. ¿Aprendí eso? Dios mío. Solo lo vi una vez y ya lo aprendí. Ah. No me digas que no solo soy un clérigo natural y un mago genio, sino también un nigromante increíblemente talentoso. San, cuando te convertiste en un caballero sagrado, lo decidiste lanzando dados. El dios de los dados debe tener una vendetta contra ti. No preguntes más, sollozo. Pasé más de 1 hora en la cabaña de Pink, escuchando su explicación sobre las funciones de la brigandina del Santo Dragón, además de aprender accidentalmente algunos hechizos de necromancia. ¡Oh Dios! Debo tener mucho cuidado de no usarlos en mi vida diaria, o de lo contrario estaría en serios problemas. Pink se estaba volviendo cada vez más entusiasta en enseñarme hechizos de necromancia. Cuando incluso quería comenzar a enseñarme hechizos de necromancia avanzados, tuve que escapar rápidamente de la cabaña para evitar convertirme en un maestro nigromante sin siquiera darme cuenta. Permíteme hacer algunos cálculos, si puedo encontrar al tercer hijo del varón en media hora, pasar otra media hora llevándolo a un lugar desolado y luego pasar media hora más para extorsionarle una confesión usando los hechizos de necromancia que Pink me enseñó, sería posible mantener mi tiempo de transformación dentro del marco de las 3 horas. Lo que significa que no tendría que pagar sangre extra a esta armadura vampírica.
Para una persona que rutinariamente pierde sangre continuamente, esto realmente es una noticia digna de celebración. Así, sin más demoras, me puse en marcha para buscar al tercer hijo del varón, para poder obligarlo a decir la verdad usando la fuerza física y la magia negra.